Y entonces, estamos viendo que el peso de la eslinga o de los elementos de visaje en total, digamos, por ahí si tienen un anillo maestro, o por ahí tienen un grillete acá, otro acá, todo eso va a hacer que la tensión suba o baje, depende de dónde la quieran calcular, ¿ya? La tensión, no se olviden que es un vector. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes, como sabrán, un vector tiene una característica en particular. Bueno, en realidad tiene tres características en particular, que tiene una magnitud, o sea, tiene un valor, tiene una dirección, o sea, un ángulo con referencia a una línea horizontal, y tiene un sentido, hacia dónde apunta, ya sea hacia ese lado o hacia este lado, ¿ya? Entonces esas son las características de un vector, pero un vector no es una flecha. Si bien sí se lo representa por una flechita, no así como acá, digamos. El peso se lo representa por una flecha que va hacia abajo, que apunta hacia abajo. Entonces, el sentido y dirección del vector peso es hacia abajo. En el caso del vector tensión, tiene una inclinación, ¿ya? Pero como les digo, el vector en sí no es la flecha. ¿Qué es el vector? El vector o cualquier vector es un punto, ya es un punto en el espacio. Por decir, nosotros siempre utilizamos lo que son o los ejes de coordenadas. No, si vamos a trabajar en dos dimensiones, utilizamos lo que es el eje vertical en Y y el eje horizontal en X. Un vector, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros tenemos todo este espacio, que es el espacio plano, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en dos dimensiones. Ahora el vector es un puntito. Es un punto que se encuentra en cualquier ubicación de ese espacio. Ahora es un punto que obviamente se le puede dar cualquier nombre. Pongámosle punto P. Y ese punto nosotros lo referimos hacia los ejes coordenados X y Y mediante una proyección que se llama proyección ortogonal. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar las coordenadas del punto en X, coordenadas en X y coordenadas de este punto en Y. ¿Ya? Y ahora, ¿de dónde la flecha o por qué la flecha? La flecha me va a indicar el sentido y dirección de este punto o ese vector a partir de un origen. Entonces, póngalo así. Me va a decir que de acá a acá, este vector tiene un tamaño que está representado por esta línea que se llama segmento, ¿ya? Y se dirige hacia este lado, como yendo hacia allá, ¿no? Pero me estoy refiriendo a este punto. La flecha en geometría, en física, en lo que ustedes quieran, solamente me va a servir para indicar cuál es el sentido y dirección del vector. Entonces la dirección va a ser el ángulo de inclinación que tiene ese segmento dirigido. Esta flechita que nosotros vulgarmente le llamamos flechita, se llama en geometría segmento dirigido. ¿Por qué? Porque es una parte de una recta que tiene una dirección y un sentido. Entonces por eso se le llama segmento dirigido. Ya entonces esa es la forma en la que representamos al vector, pero el vector no es una flecha, sino un puntito en el espacio. ¿Ya? Ahora, obviamente este segmento, como les decía, tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal X. ¿Ya? Y ahora el tema de sus componentes. Como les decía acá, P sub X va a ser lo que es las coordenadas de este punto sobre el eje X. P sub Y,
las coordenadas de este punto sobre el eje Y. Igualmente, las represento mediante un segmento dirigido, ¿ya? Y así como este vector también tiene su magnitud o su tamaño, si quieren llamarlo así, de acá y de acá, ¿ya? Así básicamente eso es lo que es un vector, un punto. Ahora, si ustedes quieren profundizar, digamos, en este tema de vectores, yo les recomiendo revisar temas de álgebra vectorial, ¿ya? Ahora, ¿por qué álgebra vectorial? Porque nosotros, cuando analizamos tensiones o cualquier otro tipo de análisis que hagamos, hacemos operaciones con vectores. Por ejemplo, ustedes bien saben lo que es el análisis estático. ¿Qué decimos en el análisis estático? Sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Pero a cuáles fuerzas se refiere? La sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de fuerzas sobre el eje X más la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Y si vamos a analizar en un espacio de 3 dimensiones, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a cero. ¿Ya? Ahora, esto que es una sumatoria de fuerzas es una operación vectorial y eso se analiza en álgebra vectorial. ¿Ya? Podemos trabajar, por si ustedes quieren y hacerlo un poco más técnico su estudio, pueden también recurrir a lo que es el álgebra matricial. A ver, matricial. Igual se estudia vectores en álgebra matricial, pero mediante matrices, ¿ya? Más adelante sí podemos hacer un conversatorio un poquito más técnico sobre ese tema, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué álgebra vectorial o matricial? Para hacer esta suma. Porque no es lo mismo sumar dos números que sumar dos vectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo sumo dos números, 2 más 2, por decirle, esto es igual a 4, estos dos numeritos están sobre una misma recta o son colineales en la recta de los números reales, ¿ya? Cualquier cosa, por favor, si estoy yendo muy rápido o digo cosas que no le están entendiendo, por favor me avisan, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la recta de los números reales? Es una recta normal y corriente como cualquiera. La única diferencia es que sobre esta recta, cada puntito, infinidad, millones, infinitos puntitos que conforman esta recta, representan un número real, ¿ya? Si en un punto cualquiera yo pongo el cero, todos los números que estén a la derecha del cero van a ser positivos y todos los números que estén a la izquierda del cero van a ser negativos, ¿ya? Pero fíjense que cualquier número que yo represente acá va a estar sobre la misma recta, cosa que no pasa en vectores. Supóngase que yo quiero sumar un vector así, representado por este segmento dirigido, con una dirección o un ángulo de inclinación X, con este otro vector que está así, con otro ángulo de inclinación beta. Entonces fíjense que estos dos vectores no son colineales. Entonces ahí tiene que entrar también el tema de las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y demás, ¿ya? Entonces por eso es que se estudia lo que es el álgebra vectorial para perfeccionar o aprender, si es que no sabemos, el tema de la suma, resta de vectores y multiplicación y división de vectores también. Ya cosa que no es lo mismo hacer eso con números escalares, ¿ya? Eso como un simple comentario, llámenlo si quieren, ¿ya? Pero cualquier cosa, por favor, si quieren profundizar en estos temas, podemos hacer una charla o algo así, ¿ya?
Ahora, fíjense, vamos a hacer un ejemplo bien sencillito acá. Yo tengo igual una carga cualquiera, no importa lo que sea. Fíjense que esta carga va a tener un centro de gravedad en cualquier punto, no importa si es en el medio, donde sea. Aquí yo tengo la tensión 1 y tensión 2, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero calcular? Fíjense, yo para poder calcular dos tensiones, esta tensión 1 y tensión 2, ¿qué lo voy a poner? Esas dos tensiones me representan dos incógnitas. Incógnitas porque no sé cuánto valen, ¿no? Eso es lo que quiero calcular. Yo para poder resolver o para poder calcular estas dos incógnitas, para poder saber su valor, necesito servirme de dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque esto me forma un sistema de ecuaciones cuadrado. ¿Cuadrado por qué? Porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Ya? ¿Y de dónde la saco? Obviamente del análisis que estemos realizando. En este caso, digamos análisis estático. Sumatoria de fuerzas igual a sumatoria de fuerzas en X más sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Ya si estamos hablando de que estemos calculando en un espacio bidimensional, de dos dimensiones, X y Y. ¿Ya? Entonces fíjese que yo me tengo que servir de eso para calcular o para obtener dos ecuaciones. De aquí voy a tener una ecuación y de aquí voy a tener otra ecuación. Tengo dos incógnitas, voy a tener dos ecuaciones. Entonces voy a poder resolver mi sistema de ecuaciones. Si tuviera por X o Z motivo, digamos, otra más, otra eslinga más. Ahí tuviera tres tensiones que debería calcular. Necesito, si tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Fíjense que con esto yo saco dos ecuaciones solamente. Necesitaría algo para sacar una ecuación más. Y ese algo sería la sumatoria de momentos. Ustedes saben que el momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? O el torque, como quieran llamarlo. Entonces, la sumatoria de momentos va a ser igual a la sumatoria de momentos en X más la sumatoria de momentos en Y más la sumatoria de momentos en Z. Ahora fíjense que aquí yo estoy poniendo momentos en Z y aquí no puse momentos en Z. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando yo analizo un sistema de, o mejor dicho, cuando analizo un problema de estática o dinámica, de lo que quieran, yo puedo optar por analizarlo en dos dimensiones o analizarlo en tres dimensiones. Por lo general, cuando lo analizamos en dos dimensiones, utilizamos el sistema o los ejes coordenados X y Y. Solamente plasmamos estos ejes. Cuando analizamos en tres dimensiones, plasmamos tres ejes. El Z que representa la altura, el eje X que representa, depende ancho o largo, como lo estén analizando, y el eje Y que representa también el ancho o el largo, depende a cómo lo estén analizando. ¿Ya? Ahora se van a dar cuenta que esto, como lo dibujé acá, está medio que en perspectiva, ¿ya? Pero en realidad, entre estos dos ejes hay 90 grados, entre el eje X y el eje Z hay 90 grados, y obviamente entre el eje Y y el eje Z también hay 90 grados, ¿ya? O sea que los ejes son ortogonales. Ortogonales por si acaso es perpendicular, ¿ya? Entonces fíjense que cuando nosotros analizamos en dos dimensiones, estoy plasmando solamente estos dos ejes, Y y X. Si nos vamos acá, estaría plasmando solamente estos dos ejes. Y el eje Z va a ser el eje que sobresale de la pantalla, digamos, o del papel.
Ya no se dibuja, pero es el que sobresale. Estaría acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cuando aquí analizo momento sí lo incluyo a este eje? ¿Por qué? Porque ¿qué es el momento? ¿Qué es el momento de una fuerza? O el torque. Básicamente y sencillamente el torque es el giro, ¿no? Es un giro. O la tendencia de algo a girar. Ahora, estas fuerzas que estoy analizando acá solamente me van a hacer girar el eje Z. Tal y como está acá plasmado, solamente me hacen girar el eje Z. No me hacen girar ni el eje X ni el eje Y. Solamente me van a hacer girar este eje, ya sea en un sentido o en el otro, pero solamente el eje Z. ¿Ya? Sin embargo, en ese eje no hay ninguna fuerza. Solamente hay en el eje Y y en el eje X. Pero el giro que van a provocar esa fuerza que hay en el eje Y y en el eje X solamente va a estar plasmado en el eje Z. ¿Ya? Volviendo a este tema, si tengo tres eslingas, de aquí saco una ecuación, dos ecuaciones y acá tres ecuaciones. Y con eso puedo resolver el sistema cuadrado que tengo formado por tres incógnitas y tres ecuaciones. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, por favor háganlo. Ahora yo les voy a preguntar lo siguiente. Fíjense que tengo digamos que me pidieron realizar un plan de izaje, ¿no? Supónganse que tengo una plancha de acero o un contenedor o lo que ustedes quieran. No, por si acaso esto está o debería estar recto. ¿Ya? Digamos que esto es recto. No, no importa. Ya, igual. Este, esta carga tiene un centro de gravedad, no importa dónde esté ubicado. Ya yo lo estoy poniendo acá por ponerlo solamente. Ya, y resulta que por X o Z motivo, sí o sí, las eslingas van a ir en vertical. Sí o sí. Ya tienen que estar en vertical las eslingas. Y resulta que las eslingas que yo voy a utilizar son tres. Ya por X o Z motivo, me estoy inventando un caso. Me estoy inventando simplemente para explicarles algo. Ya, entonces, aquí en esta eslinga yo voy a tener obviamente la tensión 1, acá voy a tener la tensión 2 y acá voy a tener la tensión 3. Viéndolo así como se ve el dibujo, de ya yo me doy cuenta que la tensión de la eslinga 2 va a ser mayor que la tensión 1 y que la tensión 3 porque está cerca del centro de gravedad, ¿no? Eso es lógico. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo calculo eso? A simple vista parece fácil, pero hagamos números. ¿Cómo calculo eso? ¿Quién sabe? Piense, yo voy a hacer mi análisis estático. Voy a decir, eh, sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de fuerzas en X más sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Fíjense que voy a utilizar solamente X y Y. ¿Por qué? Porque lo voy a analizar de forma bidimensional. Ya, o sea, en dos dimensiones. X y Y. Ahora díganme ustedes, ¿voy a tener fuerzas en X? ¿Qué dicen? Voy a poder armar una ecuación derivada de ese análisis de fuerzas en X. ¿Aquí ustedes ven alguna fuerza en X? ¿O que se pueda formar en X?
Por ejemplo, si yo tendría las eslingas así, digamos acá la tensión, obviamente voy a tener un componente de esta tensión en X y un componente en Y. Entonces sí tendría como jugar con el tema de la sumatoria de fuerzas en X. O sea, sí podría obtener una ecuación a partir de este análisis en X. Pero aquí fíjense que todas son verticales. Entonces de ya descarto que no voy a poder obtener la sumatoria de fuerzas en X. O sea, no voy a poder obtener una ecuación a partir de acá. Lógicamente, a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, sí voy a poder obtener una ecuación. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están sobre el eje Y, o sea, son verticales. Ya, ahí tendría una. Fíjense, como recordatorio, tengo, a ver, se ve, tres incógnitas. Tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Ya, aquí lleva una. ¿Qué más puedo usar? Lógicamente puedo usar el análisis de momentos. Sumatoria de momentos va a ser igual a sumatoria de momentos en el eje X más la sumatoria de momentos en el eje Y más la sumatoria de momentos en el eje Z, y eso me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque estoy analizando equilibrio. Ya hemos visto que ninguna de estas fuerzas me va a provocar un momento sobre el eje X. Entonces lo descarto. Ninguna de estas fuerzas me va a provocar un momento sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque son paralelas a ese eje. Entonces lo descarto. Solamente esas fuerzas me van a provocar un giro o un momento sobre el eje Z, que es el que sobresale. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones. ¿Será que ya puedo resolver o todavía? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ya me da para resolver o todavía? ¿O qué es lo que hago? ¿Qué, qué podría hacer? A ver, ¿qué me aconsejan que haga? ¿Qué dicen? A ver. ¿O de dónde más puedo sacar una ecuación para resolver ese sistema? ¿Qué dicen, señores? ¿O qué podría hacer? A ver. No, no, no sabría decirle. Pero si viene alguien y les dice, la tensión uno es tanto, la tensión 2 es tanto y la tensión 3 es tanto. Entonces eso quiere decir que alguien pudo hacerlo y quiere decir que no es imposible hacerlo, ¿no? Aquí entra lo bonito del lizaje, señores, que hay que usar el ingenio. Fíjense, hay una frase bien interesante que dijo este señor. Él dijo lo siguiente: bueno,
no lo voy a citar tal y como está porque no recuerdo bien, pero más o menos en mis propias palabras, dijo que más vale la imaginación que el conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no todo está en los libros. Muchas veces tenemos que ingeniárnosla para poder resolver algún problema. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer acá? Fíjense que acá esto está a 90 grados, esto está a 90 grados y esto está obviamente a 90 grados. ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Las inclino, lo inclino, lo inclino y lo inclino. Ahora, esta, esta eslinga ya no va a estar a 90 grados. ¿A qué ángulo le ponemos acá? 45. No. Fíjense que esto es lo que lo estoy inclinando simplemente en el papel. O sea, es una inclinación que yo voy a utilizar para poder tener más ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? El ángulo que voy a poner acá, alfa, digamos, o sea, voy a inclinarlo una millonésima parte de un grado sexagesimal. Vamos a decir que este ángulo ya no va a ser de 90 grados, va a ser de 89,999 grados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy poniendo acá 89,999 grados? Para poder, o para que la tensión de acá, que es la tensión 1, tenga un componente en X y otro componente en Y. Entonces, por eso, en el papel, en los cálculos que voy a hacer, lo estoy inclinando una millonésima parte de un grado sexagesimal. ¿Ya? Eso solamente en el papel. Obviamente, en la realidad, digamos, esto es vertical, ¿no? Pero estoy haciendo eso, ¿para qué? Para poder obtener componentes en X y en Y de las tensiones. Lo mismo acá. Esta tensión 2 ya le genera un componente en X y otro componente en Y. Aquí igual a la tensión 3 le genera un componente en X y un componente en Y. Ahora ustedes me dirán que el resultado no va a salir exacto. Obviamente que sí, no va a salir exacto. Pero el margen de error va a ser de 0,000001. ¿Ya? Ahora, la inclinación que ustedes le van a dar a la eslinga para poder generarle componentes verticales y horizontales depende de dónde lo van a calcular. Por ejemplo, en la calculadora normal, digamos que todos tenemos, o al menos la que yo tengo, solamente me permite eh, cálculo de unos cuantos decimales. Por ejemplo, creo que solamente puedo poner algo de 7 o 8 decimales, ¿ya? Por lo cual, yo no podría poner este ángulo acá cuando calculo en mi calculadora. Pero sí, obviamente, cuando lo hago en mi computadora en Excel, digamos, ¿no? Excel me permite tener más decimales. Entonces, en Excel sí puedo poner más decimales. En mi calculadora, por lo sano, digamos, puedo poner 3. 3 para este ángulo y este ángulo va a ser, póngale que, no sé, de 4 y este de 5, ¿no? Pero la idea es esa. La idea es que esto lo inclinemos hacia una millonésima parte para poder calcular las tensiones
de modo que cada tensión tenga componentes en X y en Y, ¿ya? Obviamente, esa es una, ¿cómo se dice? Un artificio que podemos hacer, ¿ya? Ahora, ustedes tal vez pueden calcularlo de otra forma, no sé, ¿no? Pero simplemente uno de los millones de artificios que pueden haber para poder hacer esos cálculos. Ahora, si yo ya lo incliné esto, fíjense que ahí sí ya voy a tener fuerzas en X, obviamente voy a tener fuerza en Y, ¿ya? Y aquí voy a seguir teniendo solamente momentos en Z, pero ya voy a poder calcular o voy a poder obtener tres ecuaciones. Las ecuaciones que derivan del análisis de fuerzas en X, la ecuación que deriva del análisis de fuerzas en Y y la ecuación que deriva del análisis de momento en el eje Z. Y con eso ya estoy servido. Y ahora lo que toca solamente son hacer un montón de números. ¿Ya? Ahora les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Supóngase que yo tengo un caso similar. Igual una carga, igual que tiene un, su respectivo peso. Y resulta que ahora esta carga, bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Resulta que ahora esta carga yo la voy a levantar con 5 eslingas, sí, con cinco eslingas en vertical. Entonces voy a tener acá una tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4 y tensión 5. Fíjense, tengo 5 incógnitas, para lo cual necesito 5 ecuaciones, ¿no? Como estamos trabajando en un plano bidimensional, ya vimos que haciendo el análisis estático voy a poder obtener dos ecuaciones y tres ecuaciones. Pero yo necesito cinco ecuaciones. Aquí solamente obtengo tres. ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Qué dicen? A ver. Ahorita que hacer la ecuación que explicó ahorita. Sí, pero haciendo eso, o sea, inclinándola un poquitito, solamente voy a generar tres ecuaciones. Haciendo eso solamente genero tres ecuaciones. Yo necesito cinco. ¿Qué hago? ¿Qué creen? ¿O qué me aconsejan? ¿Qué dicen? A ver. Otra vez recurro a mi ingenio. Si aquí estoy trabajando en dos dimensiones, ahora voy a trabajar en tres dimensiones. Eso es lo que voy a hacer. Fíjense, esto lo voy a dibujar como en tres dimensiones.
En tres dimensiones esto se va a ver más o menos así. Donde digamos que acá está el centro de gravedad y el peso, ¿ya? Eh, digamos que este es el eje longitudinal de la carga, donde el punto de anclaje 1, digamos que va a estar acá, el 2, digamos que va a estar acá, el 3, vamos a suponer que está acá, el 4 está acá y el 5 está acá. Ahí están los puntos de anclaje, ¿ya? Entonces, bueno, aquí van a estar las islingas, ahí. Así es como se presenta la figura. Ya tal y como la tenemos en dos dimensiones, ahora yo simplemente lo estoy girando un poco para verlo en tres dimensiones. Y en tres dimensiones lo estoy viendo así. Pero eso no me arregla el problema. Aún así, tal y como está en tres dimensiones, voy a seguir teniendo tres ecuaciones. Pero ¿qué es lo que hago? Igual como incliné en el anterior caso mis eslingas, estos puntos anclajes los voy a desplazar. Ya no lo voy a poner aquí en medio de este. Lo voy a mover, pero lo voy a mover esta cantidad, miren, 0,00001 milímetros. Lo voy a mover